Teleamazonas presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a 24 horas emisión dominical. Aquí empezamos con la información. Se registró poco flujo vehicular en los ingresos a la ciudad de Quito. Paul Cuello nos cuenta que el porcentaje de ciudadanos que salió a otros destinos fue bajo en comparación con anteriores feriados. Así lucieron esta mañana los principales ingresos a la ciudad de Quito. A través de un sobrevuelo pudimos observar una ligera carga vehicular en este último día del feriado de Semana Santa. Es un feriado que ha tenido menos flujo que el feriado anterior. Tenemos aproximadamente un 40% nada más del flujo que se movilizó en el feriado de Carnaval. Y lo constatamos. Este era el panorama en el peaje de Oyacoto, ubicado al extremo norte de Quito. El panorama fue similar en cambio al otro extremo en el sector de Machachi, en la Panamericana Sur. Se han ejecutado dispositivos a lo largo del país. En varios puntos hemos tenido más de 300 eventos en los cuales ha participado la policía entre procesiones, acompañamientos, misas y otros eventos propios de la Semana Santa. En horas de la tarde, en cambio, el panorama cambió un poco en los ingresos a la ciudad, donde se pudo visualizar una mayor carga vehicular, pero mucho menor a la de anteriores feriados. Nosotros como Policía Nacional estamos del momento contando con todo nuestro contingente policial, tanto del eje preventivo, investigativo y de inteligencia, aproximadamente 6.032 servidores policiales, los mismos que están desplegados tanto en parques, jardines, en las distintas instituciones a fin de mejorar la seguridad ciudadana en lo que corresponde a este feriado. Este mismo ambiente se registró en las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe. Parece que no hay mucha gente según ve, porque está un poco bajo. Normalmente es más. Según reportes de las autoridades, de este feriado salieron de la ciudad de Quito apenas 58.000 personas e ingresaron de otras provincias alrededor de 20.000. Esto se debe a que Quito en estas fechas se convierte en un destino turístico por los múltiples eventos religiosos que se desarrollan en la ciudad. Y pasado el mediodía de este domingo hubo mayor flujo vehicular en la vía La Costa en el retorno a Guayaquil. Esto debido obviamente al regreso de los turistas. En la terminal terrestre de la ciudad también se incrementó el movimiento. Luisa María Heredia nos informa que si bien el número de viajeros no superó las expectativas, sí hubo familias enteras que se movilizaron en estos días de asueto. Tal y como ocurre durante las últimas horas de un feriado, la tarde y noche de este domingo de Pascua hubo una mayor afluencia de vehículos en la vía La Costa en el sentido de regreso a Guayaquil. Quienes optaron por hacer turismo en los balnearios de Guayas y Santa Elena comenzaron a retornar pasado el mediodía para evitar la tradicional caravana. A eso de las 5 de la tarde, llegando de General Villamil Playas, encontramos a Luis, William y Ariana. Todos viajaron en familia. Disfrutando de la playa, quemándose un poquito. La gente con la familia juntos. Todo bien, todo tranquilo. Según informó el ECU 911, en las playas se registró la presencia de alrededor de 56.000 turistas, principalmente en General Villamil, Salinas, Chipipe y Montañita. Se trata de una cifra importante, aunque no haya superado las expectativas. Por lo que igual la Agencia de Tránsito y Movilidad aperturó un carril de contraflujo a la altura del peaje de Chongón. Por otro lado, en las terminales terrestres del puerto principal, el movimiento por el retorno de los viajeros empezó a aumentar el sábado en la tarde. Ese día, solo por la terminal matriz pasaron unos 36.000 usuarios en su regreso a Guayaquil. Y durante este domingo, unos 160.000 usuarios más, entre ellos don Eliseo. Muy bien, venimos de la parte de Manaví, Manta. ¿Qué parte de Manaví? Manta, San Lorenzo. De acuerdo con datos de la Fundación Terminal Terrestre, entre jueves y domingo se movilizaron más de 230.000 viajeros en las dos terminales, incluida la de Pascuales. Las ciudades más visitadas fueron Babahoyo, Daule, Milagro y Playas. Sí había movimiento, pero no a comparación con otros feriados. Y es que aquí la demanda para viajar, sobre todo a los diferentes destinos de la provincia de Santa Elena, no fue la esperada. A propósito, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 coordinó la atención de 32.728 emergencias durante los 3 días de asueto por el feriado de Semana Santa, con el apoyo de las unidades de seguridad, rescate y socorro. Al número 911 se reportaron en total 100.515 llamadas de alerta.
Le contamos ahora que balnearios de Santa Elena registraron poca concurrencia de turistas en el último día de feriado de Semana Santa. El toque de queda y las afectaciones del temporal de lluvia serían sus principales causas. Sin embargo, se informó que no se va a declarar en emergencia a la provincia. Vanessa Robles con la nota. Parasoles sin turistas y hoteles con reservaciones canceladas son parte del panorama principalmente en Salinas, Montañita y Olón. Aunque muchos de los peninsulares habían concentrado sus expectativas en este último feriado de temporada, la respuesta de turistas no fue la prevista. Teníamos hasta el día martes 70% y nos reducimos al 30%. Se debe al toque de queda y el estado de excepción. Para muestra un botón, están vacías las playas. El sector gastronómico y demás comerciantes también han sentido el impacto en sus negocios. Por toda la estación climática que ha habido, ya ha faltado un poquito de gente. No parece feriado, parece un fin de semana normal, como todos los fines de semana. En cuanto a las afectaciones por la temporada invernal, principalmente en las zonas rurales de Santa Elena, consultamos a la gobernación si declararán o no en emergencia a la provincia. Nosotros como COE provincial tienen 7 mesas de trabajo. Obviamente si sobrepasan los límites de cada mesa, viene otro tipo de situación. Pero no podemos decir que la provincia de Santa Elena se puede declarar en estado de emergencia, porque usted ve, por ejemplo, tenemos, CENEL está muy bien, el Ministerio de Salud, están los hospitales bien, las atenciones prioritarias como tiene que ser. Al momento, Salinas y Santa Elena están declaradas en emergencia por los respectivos COEs cantonales. Gestión de Riesgos detalló que mantienen activo el plan de contingencia en todas las playas. 2 puestos de auxilio por parte de Cruz Roja, cerca de 4 carpas de la Policía Nacional, la Capitanía del Puerto de Salinas, cerca de 100 efectivos también. Además del clima, la inseguridad también ha afectado a la provincia y sus más de 33 balnearios. Le contamos ahora que en este último día de Semana Santa, los quiteños y quienes viven en la capital aprovecharon para visitar las iglesias y acudir a la primera misa de Pascua. Natalie Jiménez nos ha preparado un reportaje. Este domingo de gloria, la actividad principal se concentró en las iglesias de la capital. Cientos de ciudadanos recibieron la primera misa de Cristo resucitado. Una alegría el domingo de resurrección porque sabemos que Jesús ha resucitado y para nosotros también es una nueva vida que Dios nos bendice. Al celebrar la resurrección de Jesucristo, la tradición es llevar flores al altar como una manifestación de fe. Permite levantarnos de mañana, abrir los ojos y por todo aquello que nos brinda, bueno o malo, hay que dar gracias a Dios. Por eso venimos a la resurrección. Como parte de la celebración de Semana Santa, también se colocó ornamentación floral en las cruces de piedra de las iglesias. El fray Jaime Sendón, guardián de la iglesia franciscana, precisa que a partir de este domingo termina la Cuaresma y para el mundo católico inicia la época pascual. La resurrección se viva en el hogar, en la familia, con alegría, con paz, con optimismo, porque eso es resucitar. Otro de los actos tradicionales que se llevó a cabo este domingo tuvo lugar en la parroquia de Pueyaro, al norte de Quito. Quitarle el duelo a la Virgen es un evento cultural que este año reunió a cientos de católicos. Las actividades por Semana Santa culminaron con la misa pontifical de la Resurrección en la iglesia de Alangasí. Mientras que en Guayaquil el panorama se repitió. Varios ciudadanos acudieron a las diferentes iglesias de la ciudad. Luisa María Heredia nos informa que hay un pedido en común: que cese la violencia. Este es un domingo de júbilo para la fe católica. Es domingo de Pascua, de Resurrección. De ahí que el movimiento en el puerto principal se concentró especialmente en las iglesias. De la Merced en el centro, por ejemplo, vimos salir a Ana, quien dijo que aprovechó la oportunidad para pedir paz, que tanto le hace falta al país y a la ciudad en medio de la ola de criminalidad. Tenemos que orar mucho porque el Ecuador está sumamente peligroso, pero Dios nos va a sacar adelante porque Él con su divino poder podrá todo en la vida. Que hay que pedir por los inocentes
presidente Zacota doña Victoria, pero también por quienes perdieron el rumbo. En esta situación que estamos viviendo, tenemos que acercarnos a Dios y pedir por ellos también, por los que pecan y los que no pecan. A la homilía en la catedral acudió este domingo de Resurrección Bolívar. Él pidió que haya unión. La inseguridad es terrible, entonces más que todo que las personas estén unidas para que puedan salir adelante de tantas cosas y dificultades que se están presentando. Y a pedir a Diosito, a Jesús el gran poder, que soy muy católica, para que nos libre de tanta maldad, tanto crimen que hay. Jesús, que ya se compadezca Diosito de nosotros. Alicia, al igual que Pedro, en cambio, fueron en familia a la iglesia de San Francisco este domingo. Ambos creen que falta evocar la fe para al mal poder vencer. En el mundo en el que ya estamos viviendo ya se ha perdido todo, y el respeto a Dios, el respeto a las personas, a los ancianos, a los niños. Entonces las personas deben reflexionar en este día tan importante que Dios dio la vida por nosotros. Hubo misas en este domingo de Pascua durante la mañana, tarde y noche en las diferentes parroquias, con gran afluencia todas. Y en esa misma línea, la paz mundial fue el principal pedido del Papa Francisco durante la misa de Pascua que marca el fin de la Semana Santa. María de los Ángeles Rendón informa que en esta ceremonia católica el sumo pontífice pidió que cese la guerra entre Rusia y Ucrania. La Semana Santa llegó a su fin. Miles de fieles católicos asistieron este domingo a la misa de Pascua en la Plaza de San Pedro del Vaticano, en donde el Papa Francisco pronunció su tradicional bendición. En este día te confiamos, Señor, la ciudad de Jerusalén, primer testigo de tu resurrección. Durante la ceremonia se refirió a los conflictos que afectan al mundo, principalmente a la guerra entre Ucrania y Rusia. Abro los corazones de toda la comunidad internacional para trabajar por el fin de esta guerra y de todos los conflictos que tiñen de sangre al mundo. El sumo pontífice también pidió a los católicos que recen por la paz mundial. Ayuda al amado pueblo ucraniano en el camino hacia la paz e infunde la luz pascual sobre el pueblo ruso. A la par, el Santo Padre se refirió a la situación en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega ha deportado a religiosos católicos y condenó a 26 años de prisión a un obispo. Y pidió a Dios que dirija su mirada sobre Haití, que está sufriendo desde hace varios años una grave crisis sociopolítica y humanitaria. Nos vamos a un primer corte comercial, amigos, pero le contamos de inmediato lo que tendremos al volver. El pago de la deuda pública se convertirá en un peso aún mayor para el gobierno que le siga al del actual presidente Guillermo Lasso, ya le contamos. Además, feriado violento. 16 asesinatos se registraron durante este fin de semana en la zona 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón. Volvemos. Estamos de vuelta con más información, gracias por seguir con nosotros. Le contamos que los plazos para el juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, empezaron a correr luego de que la Comisión de Fiscalización lo notificara sobre su inicio. En 45 días se deberá resolver el futuro del primer mandatario, pero incluso podría ser antes. Recordemos que el pasado viernes, con 6 votos a favor, el CAL exigió al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, que aplique la ley en cuanto al trámite establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa sobre el juicio político al primer mandatario. Y a través de una carta, el presidente de la República, Guillermo Lasso, afirmó que las recomendaciones de Contraloría sobre Flopec fueron cumplidas, que no se causó ningún perjuicio al Estado y que el juicio político en su contra no tiene sentido. Desde la Secretaría Jurídica de la Presidencia se revelaron otros detalles que formarán parte de la defensa del primer mandatario durante este proceso. Vida personal. Enfiló sus argumentos contra el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán. A través de una carta, el presidente de la República, Guillermo Lasso, trazó una línea de tiempo sobre las decisiones que se tomaron en torno al contrato con Amazonas Tanker. Recalca que aun cuando entre las recomendaciones que la Contraloría emitió a finales de 2021 no estaba a terminarlo. En febrero de 2022 Estupiñán lo dio por terminado de forma unilateral, sin sustento técnico ni legal según el primer mandatario. Aquello, dijo, sirvió de pretexto para que Estupiñán iniciara acciones jurisdiccionales en contra del Estado y plantee una narrativa de que por este acto habría sido removido de su cargo en marzo de 2022. Lasso revela en su misiva que Estupiñán ocultó que el 4 de febrero
3 días después de haberlo terminado, vía correo electrónico revocó la terminación unilateral, decisión que, insistió, fue ocultada al público y a las autoridades competentes. Este sábado el secretario jurídico Juan Pablo Ortiz compartió documentos como evidencia. Una vez fuera de Flopec, aseguró el presidente que Estupiñán remitió un escueto oficio aduciendo que había sido removido de manera arbitraria por haber exigido que se mejoren condiciones contractuales, omitiendo que la terminación ya había sido revocada por él. Tema que es señalado en un oficio del gerente subrogante de Flopec, que señala que Estupiñán presentó al presidente un escenario ajeno a la verdad, alegatos distorsionados y una argumentación carente de respaldo y evidencias. En su carta, Lasso señala que desde la emisión del informe de la Contraloría y luego de la remoción de Estupiñán, las administraciones de Flopec dieron seguimiento a las recomendaciones de la entidad respecto del contrato. El presidente repite que en su gobierno Flopec pasó de reportar pérdidas a generar utilidades por 180 millones de dólares. El secretario jurídico de la presidencia se pregunta, ¿dónde está el supuesto peculado? Si hay números positivos, no hay perjuicio al Estado, se responde. Son algunos de los argumentos que se presentarán en la Comisión de Fiscalización, donde continúa el juicio político contra el presidente Lasso. Él tiene hasta el próximo 17 de abril para presentar todos los descargos que crea necesarios. Le contamos ahora que el pago de la deuda pública se convertirá en un peso aún mayor para el gobierno que le siga al del actual presidente Guillermo Lasso. Y es que Ecuador en el 2026 tendrá que pagar más de 9.600 millones de dólares por capital e intereses de préstamos internacionales, casi el 8% del Producto Interno Bruto. Y a eso se suma la deuda interna en la que el IES es el principal acreedor. A partir del próximo año, los pagos de la deuda pública comenzarán a crecer. Tal es así que el gobierno que le siga al de Guillermo Lasso en el 2026 deberá afrontar un gasto 48% más alto que el previsto actualmente para el pago de préstamos e intereses. Y es que solo para cubrir el monto capital, para entonces Ecuador deberá destinar más de 7.155 millones de dólares. Si a eso se le suman los intereses, el total asciende a 9.619 millones, lo que equivale a casi el 8% del Producto Interno Bruto y se convierte en el doble de lo que hoy en día se destina para educación. Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas, explica que son 3 factores los que inciden directamente en el aumento en el peso de los pagos de la deuda pública. El primero consiste en que en el 2026 vencen las primeras cuotas de los 17.600 millones de bonos de deuda externa. El proceso de renegociación de los bonos en el año 2020 estaba destinado a aliviar la presión de la deuda por los próximos 4 o 5 años, que coincidía con la terminación del gobierno anterior y el actual gobierno, es decir, los primeros años vencimientos menos intensos y los siguientes años poco a poco vencimientos más importantes. Solo en el 2026 a los tenedores de bonos el Estado les deberá pagar por capital e intereses cerca de 2.000 millones de dólares. El segundo factor, precisa Pozo, son los préstamos multilaterales. En el 2026 vence el 10% del total de esa deuda, que son más de 3.050 millones. El Ecuador tendrá que generar un espacio presupuestario suficiente para que eso se pueda dar, y si es que no le dan los números, tendrá que plantear un replanteamiento de la deuda. Cabe recordar que desde 2019 la deuda de Ecuador comenzó a concentrarse en los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. A la FMI se le debe cerca de 8.200 millones y el 83% de esa cifra se tiene que pagar entre 2025 y 2030. El tercer factor, finaliza el exministro, es la renegociación de una parte de la deuda con China que se concretó en el 2022. Esos valores vencían en el 2024, pero ahora se deberán pagar hasta el 2027. Los saldos de la deuda quedaron en más o menos los mismos. Más bien lo que se cambió fue un poco la estructura del costo de los siguientes años, y eso genera obviamente una mayor presión fiscal. Y a todo esto, recuerda Jorge Calderón, analista económico y coach financiero, se suma la deuda interna que tiene Ecuador. A inicios de 2023 ya superaba los 16
$16.000 millones y vence en el 2035. Especialmente esta deuda se debe a la falta de financiamiento que tuvo en algunos momentos el gobierno ecuatoriano al no poder acceder a los mercados internacionales. En el 2026 las amortizaciones e intereses de estos préstamos bordearán los 3.700 millones. Son algunas complicaciones que sin duda el Estado ecuatoriano va a enfrentar en ese entonces y que ha llevado a que en las últimas semanas el riesgo país se dispare. El IES precisa Calderón es el principal acreedor de la deuda interna. Hasta enero de 2023 tenía invertidos alrededor de 8.900 millones en bonos del Estado. Siguen entidades de la banca pública y el Banco Central, a las que Ecuador les debe más de 4.700 millones de dólares. Y mucha atención, el primer cargamento de pitahaya ecuatoriana hacia China saldrá este lunes desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. La carga que se enviará será de 7.745 kilogramos, resultado de la producción de 4 empresas ecuatorianas. Desde julio de 2012, Ecuador solicitó el acceso de pitahaya a China. Este proceso constó de 8 fases en total. La última fase fue una inspección visual realizada por técnicos chinos el 16 de febrero de 2023, con el fin de corroborar la implementación de las disposiciones del protocolo de cuarentena para la exportación de pitahaya. Con esto, China se suma a la lista de 58 países a los que se exporta la fruta. Revisamos otros temas. 3 mujeres entre 19 y 22 años fueron asesinadas y encontradas a orillas de un río en Esmeraldas. Las víctimas eran amigas y fueron identificadas como Nayeli Tapia, Denise Reina y Juliana Macías. Al inicio se difundió que pertenecían a un grupo musical y que fueron contratadas para una presentación en Esmeraldas. Este 9 de abril, familiares expresaron que ese grupo no existía y que el viaje se debió a que las chicas tenían previsto reunirse con unos amigos en una playa de Esmeraldas. Los familiares no conocen, sin embargo, la identidad de las mencionadas amistades, aunque también aseguran que han recibido amenazas anónimas, un caso que se investiga al momento. 16 asesinatos se registraron durante este feriado de Semana Santa en Guayaquil, Durán y San Borondón, la llamada Zona 8. El último reporte de crímenes fue durante esta madrugada en los sectores de La Florida, Nueva Prosperina y Durán. Un feriado de Semana Santa manchado de sangre donde los enfrentamientos entre bandas delictivas siguen con la pelea de territorios. El último reporte de asesinados a bala fue en el sector de La Florida, Nueva Prosperina y el Cantón Durán, con 2 fallecidos, entre ellos uno por no pagar vacuna. Luego de asesinarlo a bala, lo meten en un carro y le prenden fuego. En el sector de la cooperativa San Mateo, odio y maldad priman en estas acciones. En lo que respecta a la Zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. Y de paso aseguran la acción violenta grabando el instante cuando asesinan, como lo fue en La 40 y Francisco Segura, suburbio de la ciudad. Al mismo tiempo, la madrugada del sábado terminaron con la vida de 2 jóvenes de 19 y 21 años. Esto fue en Cristóbal Colón y La 22, suburbio de Guayaquil. Lamentablemente, en este sector urbano marginal, muy deprimido socialmente y abatido por el microtráfico, jóvenes de esta comunidad han sido reclutados y lamentablemente facturan su modo de vivir riesgoso e ilícito. Ya en el norte del puerto principal, en Sauce 5, otro asesinado a bala, también por sicariato en la misma temática de territorio y droga. A esto ya la policía en todo su trabajo investigativo logró capturar a 2 sospechosos. Esto fue el sábado en la madrugada. Existe una persona fallecida de nombre Alberto Núñez Cuelio, de 39 años de edad, quien haciendo las verificaciones nos damos cuenta que tiene 3 antecedentes policiales en el 2015, 2016, 2012 de tráfico y de sustancias sujetas a fiscalización y un proceso por investigaciones. Personal de inteligencia resalta que es de suma importancia los videos para dar con los sicarios. Al menos este ocurrido en el suburbio de Guayaquil, donde un grupo de ciudadanos reunidos en los exteriores de una vivienda son sorprendidos por sicarios en moto. Descargan varios balazos, algunos caen al piso. Al mismo tiempo, un sujeto se ve que intenta alcanzarlos y con arma en mano los persigue, realizando varios disparos, con la misma intención de asesinar. Violencia sin límites. Amigos, nos vamos a un corte comercial y venimos con más información. Sigan con nosotros.